Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos una entrevista con María Eulalia Silva, quien es la directora ejecutiva de la Cámara de la Minería del Ecuador, con quien queremos hablar sobre la situación minera. Vemos, María Eulalia, que hay un boom minero en el país, vemos las cifras importantes que se van consiguiendo, pero al mismo tiempo vemos un desconocimiento de varios sectores que ven a la minería con muchísimo recelo, cuando otros países como Canadá, como Chile, realmente tienen un eje fundamental en la producción minera. ¿Cómo analizar lo que pasa en el país, más aún cuando ha sido una parte fundamental de las mesas de diálogo entre los movimientos sociales, la CONAIE, los indígenas y el gobierno nacional? Claudia, buenos días a su público también. Efectivamente, hay un boom minero. Los minerales son ya el cuarto rubro de exportación. Pensábamos el año pasado que terminaríamos con $1.600 millones de exportaciones, pero nos equivocamos y nos equivocamos de largo. Terminamos con más de $2.100 millones de exportaciones. La minería es el sector de la economía que más crece. Este año, con lo que va, más dicho, el primer semestre de este año, hemos exportado más de $1.400 millones. Se prevé terminar 2022 muy cerca del banano. Seríamos el primer sector exportador no tradicional, no petrolero. Sin embargo, una interrupción aquí. Todas las cifras son de minería legal, registrada y que además no genera los temas de contaminación a ríos y qué pasa con la minería ilegal, ¿no? Gracias por la pregunta, Claudia. Yo creo que el término minería todavía tiene un montón de prejuicio encima y ese prejuicio de alguna manera es entendible. La minería industrial, la minería a gran escala es nueva en el país. Esta es una industria que exige una exploración de muchísimos años, de 15, 18, 20 años antes de entrar en operación. Esas operaciones de minería industrial empezaron hace 2 años y apenas tenemos 2 minas industriales y ya tenemos el impacto que tenemos en esos números. ¿Qué hemos tenido en el país? En el país hemos tenido durante muchísimo tiempo una minería, digamos, antitécnica y ahora también algo pavoroso que es la minería ilegal, que no debería ni siquiera llamarse minería ilegal, debería llamarse extracción ilícita de minerales, una actividad ilegal que además está conexa con otro tipo de actividades ilegales, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, sicariato. Eso ya hemos visto en distritos como el de Buenos Aires, también lo vimos en Yotzupino. Entonces, esta es otra historia, esta es una buena noticia para el país. A mí personalmente me da muchísimo orgullo representar a una industria que va a ser el futuro del país. Imagínense los números que le estoy dando con 2 minas industriales. ¿Qué pasará el día que este país tenga 8, 10, 20 minas? Realmente hay una oportunidad de desarrollo para esas personas que están preocupadas, con una legítima preocupación de a dónde vamos, qué vamos a hacer, cómo va a salir este país adelante. Pues la solución no es la panacea, pero una alternativa de desarrollo es la minería industrial, es la minería formal, con además una condición adicional. Hoy por hoy, nuestra vida pasa por utilizar minerales. Solamente hagamos un ejercicio rápido de todos los minerales que tenemos a nuestro alrededor. El dispositivo, nuestra casa, el transporte que utilizamos, los métodos de diagnóstico médicos, todo tiene minerales. Pero
El mundo del mañana es un mundo que necesita energías limpias porque es la única forma de mitigar el cambio climático. Eso requiere de minerales. Un auto eléctrico, por ejemplo, consume 4 veces más cobre de lo que consume un auto normal. Entonces, no se trata de decir no a la minería. Por supuesto que necesitamos minería. Y necesitamos minería desde que salimos de la edad de piedra. Eso no es de hoy. Necesitamos desde siempre. La pregunta es, ¿qué tipo de minería vamos a permitir? Una formal, una controlada, regulada, que pague impuestos, que genera un empleo formal y que está sujeta no solamente a la normativa, sino aún más a estándares internacionales, o aquella que depreda con todo, inclusive con la vida del ser humano. María habla de las dos cosas, la minería ilegal, la que vemos, por ejemplo, que está despedazando Saruma, vemos los hundimientos de Saruma y pese a que el gobierno y las autoridades siguen interviniendo, Saruma se sigue hundiendo, generando una serie de problemáticas, o lo que ha pasado en la zona del Napo, lo que pasa en la zona de Esmeraldas, y todo lo que significa sacar sin cuidado los frutos que da la tierra, los minerales que están enterrados en la tierra. Vemos también una serie de elementos. Ahora, ¿cómo demostrar a la ciudadanía la importancia de la minería para el tema económico, pero también el cuidado que la minería tiene? Por ejemplo, lo que vive la provincia de la Azuay, cerrando los temas, se presentaron consultas, se están eliminando ya concesiones que fueron dadas. ¿Qué significa para seguridad jurídica, pero al mismo tiempo los riesgos de haber identificado un yacimiento, no explotarlo de la manera debida y que ingrese al mundo de la ilegalidad, permeado por narcotráfico, por temas ilegales y una serie de elementos que lo vivimos como país en Buenos Aires, en la zona de Imbabura? Sin duda alguna la minería responsable es posible. La minería responsable ya se hace en este país. Un ejemplo de eso es Fruta del Norte. Fruta del Norte, al igual que todas las concesiones de minería industrial, tienen que someterse a una licencia ambiental. Esa licencia ambiental tiene de base un plan de manejo ambiental. Eso lo emite la autoridad ambiental, en este caso el Ministerio del Ambiente. ¿Qué dice esa licencia ambiental? Dicen algunas cosas. Dice, por ejemplo, en qué cantidad y de dónde va a sacar el agua, ¿no? Entonces, el agua no es que se saca de cualquier parte ni en cualquier cantidad. El agua que se toma para los proyectos u operaciones mineras tienen, digamos, dos destinos. Uno, agua de uso doméstico para campamentos, pero otro, agua para la molienda, ¿no? Para temas industriales. Esa agua se toma de donde la licencia ambiental la permite. El momento que ingresa el agua, se le monitorea a fin de establecer en qué condiciones entra esa agua. Entra, se la recircula cuantas veces sea posible. Ojo, la minería utiliza muy poca agua dentro de todo el consumo de agua dulce, digamos, que tiene la minería. Esta consume alrededor del 1% versus a una agricultura, por ejemplo, que utiliza alrededor de la mitad. Pero se la recircula cuantas veces sea necesario, luego se la trata. Antes de que vuelva al ecosistema, se la monitorea nuevamente por laboratorios internos, pero también por laboratorios externos independientes. Y solamente cuando el laboratorio dice el agua está en iguales condiciones de cómo llegó, se la devuelve al ecosistema. En iguales y hasta mejores, porque es cierto que los ríos nuestros en la Amazonía y en otras zonas no son los más limpios y no son los más cuidados en aguas arriba, porque incluso hay problemas de alcantarillado en las ciudades y una serie de elementos que contaminan las aguas. Por supuesto, eso estamos viendo. Y a mí me encanta poder hablar, por ejemplo, de lo que sucede en Azuay. Loma Larga es el proyecto minero de altura más estudiado en el mundo. Hay 14 universidades nacionales e internacionales que están estudiando lo que está pasando en el agua. Yo he tenido la oportunidad de ir a Loma Larga, de entrar en el río, y realmente son espacios absolutamente preservados, con un respeto a la naturaleza enorme. Pero, por supuesto, a esta industria le caen un montón de prejuicios, un montón de mitos, porque, claro, hemos tenido una historia minera pues antigua, antitécnica, ilegal, pero además porque siempre hay agendas personales. Y nuevamente, volviendo a la Azuay, en 2018
Río Blanco, que ya empezaba operaciones, fue suspendido por, entre comillas, antimineros. Ellos exigieron una serie de temas, una corte provincial suspendió el proyecto. Eso sucedió hace 4 años aproximadamente. ¿Qué es lo que sucede hoy con Río Blanco? A Río Blanco no entra nadie, no entra el concesionario, no entra la empresa, no entran los trabajadores, no entra la policía, no entra el ejército, porque cuando eso sucede son víctimas de agresiones, han quemado vehículos de la policía. ¿Quiénes sí entran? Mineros ilegales. ¿Dónde están los antimineros? Esos antimineros que se rasgaban las vestiduras han desaparecido. Ahora Río Blanco es tierra de nadie. Pululan las actividades de minería ilegal, lo que había en bodegas, la maquinaria, todo eso ha desaparecido. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Es muy extraño si uno analiza los antimineros cuando estaba el proyecto formal, aparecían, se rasgaban las vestiduras, hacían manifestaciones, y ahora que están los ilegales, desaparecen. Eso. Y los ilegales contaminan lamentablemente sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de análisis, no tienen que responder a sus empresas matrices que además cotizan en bolsa, que contaminan y son duramente castigadas. ¿Y cómo visibilizar esto, María Eulalia, que Río Blanco no se convierta en otro Buenos Aires y ya están metidos los mineros ilegales y en una zona efectivamente que puede generar miles de dificultades o problemas a la provincia de La Suay y a toda la zona aledaña? Claro, es gravísimo. El hecho de que haya actividades de extracción ilícita no es solamente que están robando los recursos del Estado, recursos que podrían convertirse en beneficio para todos. Están creando unos pasivos ambientales, Claudia, enormes, que estas y las siguientes generaciones tendrán que hacerse cargo. Pero además, y eso se ha visto en Buenos Aires, por ejemplo, se encontraron armas, se encontraron personas en situación de trata en Esmeraldas. Hace más de un año hubo un deslave en una zona donde se estaba haciendo minería ilegal, murieron 5 personas. Una de esas, un niño de 12 años, hay trabajo infantil. Entonces, yo creo que como ecuatorianos nosotros tenemos la responsabilidad de tomar una posición al respecto de la minería. En este país va a haber minería sí o sí, porque se necesita minería, porque el mundo necesita minería, pero como ecuatorianos tenemos que respondernos a la pregunta de qué tipo de minería vamos a querer. Esa, ilegal, o la antitécnica, o aquella que se puede controlar, regular, aquella que cumple estándares y, como usted bien dijo, aquella que además tiene que reportar afuera y que tiene que someterse a unos estándares sumamente estrictos. Tenemos una oportunidad, no solo que podemos tomar esta oportunidad, yo creo que debemos, incluso por una exigencia moral para salir adelante, tenemos que tomar esta oportunidad. ¿Cómo tomar la oportunidad? ¿Cómo no dejar escapar este tren tan importante para el país, en donde cambiaríamos una serie de elementos, además haciendo que las regalías de las empresas se inviertan en las zonas de explotación? ¿Cómo lograr un acuerdo y romper las ideas que se tiene en contra de la minería? Porque si uno habla con los jóvenes, con todo el mundo dice, no, la minería es mala, pero todos utilizamos computadora, móvil y todo tiene elementos mineros. ¿Y cómo además, María Eulalia, conseguir que el país no solamente produzca o genere tantos elementos importantes, ya sea cobre, oro, cualquiera de los minerales, pero también que empecemos a producir ya temas con valor agregado? Es decir, si pensamos en litio, pensamos en cobre, ya no solamente generar el polvo o la materia prima, sino ir un poco más allá. Lo que siempre nos hemos quejado con el petróleo, no tenemos refinerías claras. O sea, tenemos 2 pequeñitas que generan lo que pasa, y cómo ir un poco más allá y generar mayor cantidad de plazas de trabajo, porque otro tema es ese, la minería genera enorme cantidad de trabajo, y el Ecuador lo que necesita es trabajo digno. Así es. Yo a los jóvenes, además, yo tengo hijos jóvenes también, yo les diría, primero, esta casa es la casa de todos, es la casa de los millennials, de los centennials, de la generación X, de todos los que estamos aquí, hombres y mujeres, independientemente de la ciudad donde vivimos o independientemente de nuestras creencias o afiliaciones políticas. Esta es la casa de todos y todos debemos cuidarla. Y la minería responsable está contribuyendo para un montón de cosas ambientales. Número 1, no
Para mí, el reto más grande que hoy tiene la humanidad es el cambio climático. Lo estamos viendo. Pakistán se está literalmente hundiendo justamente por temas por las consecuencias del cambio climático. Ese cambio climático se genera por varias razones, pero la más importante y la más fuerte es por las emisiones de CO2 que emiten el parque automotor a combustible fósil. ¿Podemos vivir sin transporte? Por supuesto que no podemos vivir sin transporte. Lo que tenemos que hacer es cambiar el tipo de transporte. ¿Y eso cómo se consigue? Con minerales. Inclusive ya se prevé un desabastecimiento mundial de minerales en una ventana de 20, 30 años. ¿Qué va a suceder cuando eso pase? Son preguntas que ya el mundo y los países industrializados ya se están haciendo, ya se están formulando y ya hay una gran preocupación. No puede haber una adopción masiva de estas energías limpias sin minerales. Y como usted bien dice, todo a nuestro alrededor tiene minerales. ¿Estarían esos mismos jóvenes, estaríamos nosotros dispuestos a decir, no, voy a sacrificar mi dispositivo electrónico con el que trabajo, con el que me comunico, con el que me informo? Pues no, la pregunta no va por ahí. La pregunta va, ¿cómo vamos a obtener responsablemente esos minerales? En cuanto al empleo, por supuesto, el año pasado la industria minera generó 137,000 puestos de empleo, pero tan solo en una ventana de 5 años para 2027, si es que los proyectos avanzan como tendrían que avanzar, así lo dice un estudio del grupo Spurrier, se generarían más de 500,000 plazas de trabajo. En un momento donde además, si hay un problema que está afectando al Ecuador, es justamente la falta de empleo formal. Hay un ejemplo justamente con Fruta del Norte que es muy decidor. Durante la etapa de construcción de mina de Fruta del Norte, esto es 2017-2019, de los 221 cantones que tiene el país, el cantón donde más creció el empleo formal fue Yantzaza. Influencia directa de Fruta del Norte. ¿Por qué? Justamente por la minería. Entonces, sí, por supuesto, tenemos unos grandes desafíos con una minería ilegal, tenemos esta historia de una minería absolutamente antitécnica desde hace muchos años, pero la minería industrial ha llegado al país. Tenemos minerales, la forma de obtener esos minerales, además, es explorando. No podemos saber qué tenemos abajo de nuestros pies si es que no se explora. Y no se puede explorar, al menos no de una manera formal y responsable, si es que no se hacen concesiones, si no se otorgan concesiones mineras, si no se abre un catastro minero. Entonces, ponerse en una posición radical de no a la minería es absolutamente irresponsable con el mundo y con el país. Es además una posición que no conlleva ninguna posición informada. Si es que podemos sacar de una manera responsable, si es que además necesitamos de esos recursos, ¿por qué vamos a decir que no? María Eulalia, ¿cómo ir consiguiendo llegar a varios sectores de opinión pública? La minería es de las más castigadas y las más criticadas. No hablemos de medios de comunicación, pero sí de sectores sociales. ¿Cómo permear esto? Mostrar los datos que nos están diciendo de Yantzaza, es el cantón que más empleo ha generado y no es el más contaminado, porque uno tiene que decir, se genera empleo, se produce, en Yantzaza tenemos tanto el proyecto de Cóndor Mirador como el de Fruta del Norte vinculados de una u otra manera, dos empresas diferentes, dos proyectos diferentes, pero ¿cómo lograr mostrar las bondades y romper la idea de que contaminan, de que generan ciudades, fantasmas, todo lo que existe como mito frente a la minería, que no es mito cuando es minería ilegal, pero es totalmente otra realidad con minería legal, minería absolutamente regulada, normada y cuidada. Y cómo también ver otros ejemplos en el mundo entero de minas que luego de su operación no han dejado contaminando y no han cambiado, en el caso de la Amazonía ecuatoriana, la biodiversidad que es tan importante para el país. Claudia, una de las grandes amenazas a la biodiversidad es la pobreza. Cuando una comunidad no tiene una alternativa de desarrollo,
empieza a suceder algunas cosas. Una de esas es deforestación y ampliación de la frontera agrícola. Otra de esas es minería ilegal. Entonces tenemos que entender que la falta de desarrollo, la falta de alternativa de desarrollo puede ser una amenaza. Pero también la minería es un aliado para la conservación en territorio. Voy nuevamente a poner el ejemplo de Fruta del Norte, y lo hago porque es una de las 2 minas en producción, industriales en producción en este momento. De la concesión de Fruta del Norte, en realidad está intervenido alrededor de un 8% del territorio. Es decir, el 92% de esa concesión no solamente que no está tocado, sino que además hay trabajos de monitoreo biótico, hay trabajos de una protección de esa área. Ese 8% de la concesión que está intervenido, que se está trabajando, con todos estos parámetros de cuidado al agua del que hablo, cuando la mina termine, no es que en minería industrial la fase de operación es la última. Después de terminar, hay una fase de cierre y de poscierre. Se rehabilitan esas zonas, se revegetan esas zonas, y todo vuelve a su estado original. Fíjese usted que además otra de las ventajas es el tiempo en el que se está desarrollando esta industria. Estar en este momento de la vida, de la historia, de la tecnología, de la innovación, es una ventaja. Nuevamente, muchas de las minas subterráneas en el mundo se hacen con una tecnología impresionante. La beta, el yacimiento, está subterráneo. Estoy hablando de las minas subterráneas. Las minas a cielo abierto, que también ya puedo hablar más adelante, hay un San Benito y hay un prejuicio sobre el tema, igual se la puede realizar de una manera totalmente responsable. Pero volviendo a la mina subterránea, hoy por hoy existe una tecnología que se llama corte relleno. Se extrae, el metal viene amalgamado con la roca, no es que viene el oro en pepitas, ni mucho menos, viene amalgamado con la roca. Se sacan bloques de roca hacia superficie, hay una molienda, hay procesos físicos y químicos para separar el mineral de la roca. Luego, esa roca se hace una especie de pasta y vuelve al subsuelo. Es decir, no es que queda ahí un hueco, no es que todo queda fuera, no. Se vuelve a rellenar, de tal manera que no hay desestabilización de suelos en superficie. Es decir, hay un cuidado. Lamentablemente el tiempo no nos da, ya estamos casi con el tiempo justo, María Eulalia. La última pregunta que quisiéramos es, ¿cómo proyectarlos más? ¿Cómo generar confianza? Ustedes como Cámara, ¿qué están haciendo para hablar de espacios de diálogo y de conocimiento más profundo sobre el tema minero? ¿Cómo lograr que el país visibilice la importancia que tiene esto, más aún cuando tenemos tantos problemas económicos por tema de pospandemia, por tema de guerra de Ucrania y una serie de elementos que no solamente involucran al Ecuador, sino al mundo entero? Esa es parte de nuestro trabajo como Cámara de Minería. Estamos constantemente encontrando estos espacios de diálogo. Muchas veces son con los medios de comunicación y aprovecho para agradecer el espacio. Estamos también en territorio, estamos armando siempre conversatorios para dar a conocer esta buena noticia. El Ecuador es un país bendecido en su superficie, pero también en el subsuelo. El Ecuador puede convertirse en una pieza clave para aportar con una solución al mundo. El Ecuador tiene una alternativa de desarrollo. Esa es la minería responsable, esa es la minería industrial. Yo creo, insisto, que como ecuatorianos, que como ciudadanos, tenemos que tener una posición al respecto. No se trata de decir no a algo que no conozco o que medio he oído o que escucho voces en contra. No, la minería industrial es un sector legítimo, es un sector necesario, es un sector controlado, es un sector regulado y es el sector que dará la alternativa de desarrollo a los ecuatorianos en los próximos años. Muchísimas gracias a María Eulalia Silva. Coincidimos con ella, pensamos que es la minería una forma de desarrollo para el país, de mejorar la calidad de vida, el nivel de vida, de también dejar de
quejarnos por la situación económica, sino encontrar alternativas positivas para salir adelante. La economía nos permite educación, la economía nos permite calidad de vida, buenos trabajos, y esperamos que se rompan los mitos contrarios a la minería y avancemos todos como un país con gran potencial. Gracias nuevamente a Mariola Silva, quien es la directora ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. Gracias a ustedes que nos han acompañado una semana más y estaremos presentes con Enfoques en 7 días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.